Bueno, muy bien. Le voy a dar la bienvenida de inmediato al congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, que fue bastante crítico en el mismo Parlamento sobre algunos congresistas que apoyan pues a Movadef, a CONARE, al coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, y al coronel también Benedicto Jiménez, ex jefe del Grupo de Inteligencia GEIN, que permitió la captura de Ismael Guzmán. Buenas noches a los tres. Buenas noches, señores. Queremos revisar con la teleaudiencia la noticia del día, ¿no? Hay un informe en Perú 21 que cuenta la verdadera historia del ministro de Trabajo. El señor Maraví sí fue uno de los fundadores del Movadef. Vamos a ver. Iber Maraví Olarte, profesor y cantante, actual ministro de Trabajo que registró suspensión por faltas injustificadas. Lunes 2 de agosto, 2 días después de juramentar, escribió en sus redes sociales: nunca pertenecía al Movadef en el 2012, tenía 51 años, por lo tanto, no fui su secretario de Juventudes en Ayacucho. Esto fue desmentido por documentos de inteligencia del Ministerio del Interior, donde revelan que Maraví fue uno de los fundadores del Frente por la Reconstrucción del SUTEP, FRESUT, en el año 2003, junto a Walter Esquivel Caicho, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Garro Palacios. Rostros conocidos que se unieron a la fachada de Sendero Luminoso Movadef, que buscan liberar al genocida Ismael Guzmán. El mismo año, Maraví junto al ex líder de Patria Roja, Robert Guainalaya, fundaron el Comité Nacional de Reordenamiento y Reconstrucción CONARE del SUTEP. En ese entonces se habla de un frente de reconstitución del SUTEP, FRESUT. Y ahí estaban, pues, ¿quién? Osvaldo Esquivel Caicho. Todos son presidiarios por terrorismo. Juan Carlos Ríos Fernández. Después estaba también Iber Maraví Olarte, el actual ministro. Estamos hablando del año 2003, cuando se funda prácticamente el CONARE SUTEP. En el 2012 fue mencionado en uno de los panfletos donde Movadef le agradece por su lucha junto a Hernán Crespo, el abogado de Guzmán Reynoso. En junio de 2017, tras la Convención Nacional de CONARE, después de 9 años, las facciones más radicales se reunían para elegir a Pedro Castillo como el presidente del Comité de Lucha en la huelga de profesores. Luego fue captado por Vladimir Cerrón para formar parte de Perú Libre. Y en el año 2017, cuando se da la huelga magisterial, entra a tallar ya Pedro Castillo Terrones como el presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del CONARE SUTE. O sea, aquí no lo promueven es Lucio Cayo Cayata, Zenón Pantoja Fernández, ¿no? César Tito Rojas, que son prácticamente el Movadef. Esto pensaba Maraví sobre la candidatura presidencial de Castillo Terrones. Lo llamó irresponsable por no considerar a más profesores en la campaña, dejarse someter a Vladimir Cerrón, que no lo representa políticamente y además no tendría su voto. El profesor Germán Tacuri, que está en el 3, y no sé cómo diablos ha aceptado ese número. ¿Y cómo pudo haber sido tan irresponsable Pedro Castillo de haberse dejado sometido por Vladimir Cerrón? Yo te digo personalmente, a mí no me representa política ideológicamente Pedro Castillo. Porque usted no va a votar por Pedro Castillo Terrones. Verónica Mendoza, señor. No voy a votar por nadie, ni por Verónica, ni por nadie. Con eso te digo todo. Se advirtió en campaña y en todos los tonos sobre sus amistades peligrosas. Se ha mostrado incontables reuniones de Castillo con personajes procesados y relacionados al brazo político de Sendero Luminoso. En solo 10 días de gobierno tenemos a un premier, congresistas y ministros investigados por la Fiscalía. Sendero Luminoso ya está en el gobierno, está en el Congreso. Y el punta de lanza de esto es Pedro Castillo. Pedro Castillo es la corriente de Sendero. Bueno, cuando vi el reportaje me puse a pensar si el señor Benedicto Jiménez no estaba exagerando y por supuesto lo hemos convocado para que explique mejor su pensamiento. Usted ha dicho que Sendero Luminoso ya está en el gobierno y que Castillo es la punta de lanza. ¿Por qué esta grave afirmación? No es la primera vez que lo digo. Antes de las elecciones, en la segunda vuelta, he estado yo precisando y aclarando qué cosa es Sendero,
cuáles son sus proyectos y qué cosa es CONARE, SUTE y Movadef. Y todas las proyecciones fueron ciertas, o sea, CONARE, SUTE y Movadef fueron la plataforma política para que Pedro Castillo gane las elecciones en la corriente de Sendero, porque después hay otra corriente que es la corriente chavista, donde está Cerrón, está Bermejo, esa es la corriente chavista. Han coincidido en un punto en la captura del poder. Pero Castillo ha dicho que por favor no lo ofendan, que él no es terrorista. Es comprensible, ¿no? Nadie te va a decir que es terrorista. Tú le preguntas a Abimael Guzmán, ¿usted es terrorista? Y dice, no, yo soy revolucionario, soy luchador social. Ellos nunca te dicen son terroristas, ¿no? En esa parte es comprensible, ¿no? ¿Para usted Castillo es senderista? Yo pienso que es el punta de lanza de Sendero Luminoso. Ese es el término más adecuado. Es la cabeza de playa de Sendero Luminoso, ¿no? Y están consiguiendo todos sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué busca Sendero? La amnistía general. ¿Y qué buscaba el Movadef? Inscribirse como partido. Y lo ha logrado. Y ahora lo va a lograr con el FENATE Perú. Sí, claro, ya sacaron se va a formar un partido. ¿No? Un partido o sea, ya fueron político, legitimados y ahora van a sacar firmas para lograr la inscripción. lograr un partido político popular. Y lo van a hacer en tiempo récord porque hay un filo senderista ahí como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que todo el mundo sabe que le va a facilitar como mantequilla la inscripción de esta Federación Nacional de Trabajadores de Educación. ¿Y para qué quieren ser partido? Porque es la aspiración que tenía el Movadef y el FUDEC, que es otro organismo generado. Y siendo partido van a hacer un corte con Perú Libre, porque ahorita esta corriente senderista lo ve como una carga muy pesada, un lastre, el Cerrón y toda su gente de Perú Libre. Quieren cortar con ellos. Y eso va a ser un encono y una contradicción entre ambos, el partido y el gobierno. Y el inicio de ese corte es este partido que quieren formar. Para que se proyecte también para las elecciones regionales y municipales. Pero también municipales. podría ser un intento de copar, de que Perú Libre y este nuevo partido cope todo, ¿no? Porque a Bellido lo hemos escuchado diciendo que le falta Lima. Coronel Liendo, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el señor Benedicto Jiménez? ¿Usted cree que Sendero está en el gobierno? Bueno, totalmente, y con una precisión adicional, digamos, ¿no? Es Sendero en la vertiente del CONARE Movadef, que es parte del Frente Único, uno de los instrumentos de su revolución, que en alianza con este grupo de Cerrón, Bermejo y Castillo, que son ex miembros del MRTA, asociados al movimiento Todas las Voces, dentro de la corriente castrista, luego chavista y hoy al socialismo del siglo XXI. Y solo tendría que añadir a lo siguiente: lo que están haciendo ellos, la aproximación al poder de ellos y todo lo que hacen, no es para ayudar al Perú el tema de la pandemia, no es para provocar la recuperación económica, no es para la democracia que nosotros estamos pensando. Ellos están para cumplir parte de un proceso revolucionario y tienen una misión. Aparte de los objetivos que ha mencionado el coronel Jiménez. ¿Cuál es la misión? La misión es terminar de destruir las bases políticas, económicas y sociales de lo que ellos llaman el viejo Estado, que prácticamente ya está destruido, Milagros. Políticamente el Perú ha colapsado. Todo el sistema político de los últimos 20 años, asociado con los caviares, y los políticos asociados con el lobismo de Odebrecht, han destruido las bases de la democracia representativa real. El pueblo los rechaza. Sendero conoce eso. Y hoy ellos son la única alternativa de política organizada que tiene bien claro cuál es la situación y a dónde van. Este espacio de gobierno de Castillo como punta de lanza de Sendero es solo para cumplir la fase del proceso de destrucción del Estado. Para instalar mi propia revolución. Para instalar su propia revolución. ¿Qué piensa usted, congresista Bustamante? Bueno. ¿Y qué piensa del ministro Maraví, ¿no? Que hoy se sabe que ha sido fundador de Movadef? Bueno, el ministro Maraví, si es cierto realmente que fue fundador de CONARE SUTEPA,
Bueno, los informes de la policía no tendrían por qué mentir y el señor Benedicto creo que habían mapeado los policías a Maraví hace bastantes años, ¿no? Yo solo digo porque no he visto los documentos, pero no tengo ninguna razón para no confiar en ellos. Son producto de los servicios de inteligencia del Perú. Ese es el problema. El problema es que, como dijo el coronel, quien es terrorista no dice que lo es. Quien tiene la intención de robar no dice que quiere robar. Quien tiene la intención de cometer un delito no lo avisa. Es obvio. Entonces, si uno le pregunta a este grupo de personas, oye, ¿tú eres terrorista? ¿O tú eres chavista? ¿O tú eres comunista? ¿O tienes intenciones de destruir el Estado? No te van a contestar que sí. Y si te contestan que sí, yo creo que los expulsan de ese partido, porque ese no es el estilo de trabajar de ellos. Entonces, a mí me preocupa mucho la acción en este momento de la izquierda radical en el Perú. ¿Usted cree que toda esta incertidumbre política es provocada justamente para quebrar más las instituciones? No, no, yo no creo que es una provocación porque tendrían que ser muy inteligentes para ello. Y no es por ahí. El problema económico que tenemos en este momento es simplemente producto de la incompetencia y del gabinete fallido que hay. El tema es que al llegar la izquierda radical al poder, ellos lo que van a pretender es quedarse en el poder. Ellos quieren una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, no por las cláusulas del capítulo económico, las libertades fundamentales, nada. Lo que ellos quieren es introducir un articulito que les permita la reelección continuada, que es lo que hizo Evo Morales, lo que hizo Chávez, lo que hizo Cuba, lo que hizo Nicaragua. O sea, lo que vamos a terminar siendo es simplemente un país chavista, un país moralista por Morales, ¿no? No por la moral. Bueno, entonces, Cerrón ha hablado, tema, ¿no? De que el tema es el mantenimiento del poder, ¿no? Mantenimiento. No solo llegar, sino ver la sucesión. Perpetuarse en el poder. Exacto. Señor Benedicto Jiménez, pero si todo esto sabe la policía, si los servicios de inteligencia lo tienen a la mano, ¿por qué los dejaron avanzar? No sé si me dejo entender. O sea, finalmente, ¿quién protege, ¿no?, del avance de Movadef y de La pregunta Sendero? es muy interesante porque los organismos de inteligencia han venido alertando a tiempo. Por ejemplo, la penetración chavista en el año 2006, la Digimin y una división de terrorismo internacional ya habían alertado la penetración chavista. 2006, y nadie le prestó atención. Se había alertado también la proyección que tenía Sendero con este plan de construcción que se encontró en el 2008, donde buscaban que conquistar el poder a través de las urnas. También se sabía. Lo cierto es que ellos han aprovechado de esta democracia boba nuestra, las debilidades, y le hemos entregado en bandeja de plata a la democracia. Ahí somos culpables, todos somos culpables. Los gobiernos que ha habido, los organismos de inteligencia que no han sido más eficaces también, y nunca se ha tomado ninguna medida, pues prácticamente nosotros somos culpables de haberle entregado la democracia en una bandeja de plata. Bueno, qué preocupante, y prometo convocarlos la próxima semana porque de verdad tendríamos que analizar en todo un programa las telarañas de Movadef. En 10 segundos porque me gano el tiempo. Permíteme, sí, por favor. estar un poquito en una posición contraria a lo que ha mencionado Ernesto y el coronel, en el sentido de la inteligencia de las personas, que a mi modo de ver no es poca, lo puedo explicar, y el coronel Benedicto, que de repente con muy buena intención dice que todos somos culpables. No, para mí no. Acá ni son tontos y sí hay culpables. Los organismos de inteligencia han tenido toda la información, los tomadores de decisiones han tenido toda la información. Que la han ocultado. Y los han ocultado. ¿Y quién ha ocultado? El poder liberal progresista. Los caviares han ocultado esa información, han protegido al Sendero, los han hecho introducir al Estado y son
causantes de todo esta debacle. Si no se cambia la forma de ver la política, si no se renueva la acción política, si no hay una unidad y liderazgo viendo las cosas diferentes, y como digo, un poco en contraposición de Ernesto El y de Perú, Coronel, sí. vamos a ir peor. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Gracias. Y vamos a seguir desarrollando este tema. Tengo que darle el paso a Beto Ortiz. Dicho sea de paso, la Fiscalía acaba de abrir una investigación preliminar contra él, contra Claudia Toro y contra Erasmo Wong. Miren, cuando el poder teme, siempre va a denunciar al periodista, al mensajero. Pero yo recuerdo lo que ha dicho Beto y estoy absolutamente de acuerdo. Más juicios, más demandas, más investigación y más periodismo. Así que en este momento desde México, Beto a saber.